Bueno, buenas noches. Nosotros somos estudiantes del quinto semestre de las carreras Administración de Salud Ocupacional y Licenciatura de Arte de la Universidad Minuto de Dios. Dando cumplimiento con la actividad número 7 de la materia Constitución Política, en este momento contamos con la presencia del doctor Robinson León, presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Rafael de Payoa, del municipio de Sabana de Torres, quien nos va a colaborar con una entrevista dispuesta para esta actividad. Bueno, Maritza, la dejo con el doctor. Bueno, buenas noches nuevamente. Buenas noches al señor Robinson y buenas noches a mis compañeros. Primero que todo, que Dios les bendiga a todos y qué bueno que esta noche pues el Señor haya sacado ese tiempo especial para colaborarnos con esta entrevista y poder cumplir pues con el proyecto que tenemos, que es la universidad, ¿no? Aparte de eso, pues cumplir también con las actividades. Esta noche en la actividad, nosotros nos estamos reuniendo con el señor presidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda San Rafael. Y esta noche me dijo usted, señor Robinson, para hacerle las siguientes preguntas. Y la primera pregunta que le quiero hacer es, ¿cuánto tiempo lleva usted, señor Robinson, como presidente de esta Junta de Acción Comunal? Señor Robinson, ¿puede activar el micrófono, por favor? Buenas noches. Primero les agradezco pues haberme tenido en cuenta. Espero que la información que logre transmitirles sea de su utilidad y que colme las expectativas. Y pues ya entrando en materia referente a su primera pregunta, yo ya cumplí 4 años como presidente de la Junta, que es digamos el periodo legal que está estipulado para una junta directiva. En este momento, pues ya se cumplieron los 4 años, pero no sabemos hasta cuándo se prolongue las actuales juntas por el tema de la pandemia. Entonces no se sabe, hay varias propuestas que se alargue el periodo o hacer unas elecciones atípicas. Bueno, ahí estamos, digamos, pero los periodos normalmente son de 4 años y yo acabo de cumplir mi periodo. Ah, sí, bueno, listo, qué bien. La siguiente pregunta es, ¿qué función cumple la Junta de Acción Comunal en la vereda? La Junta de Acción Comunal normalmente pues tienen una función social y es, digamos, que es la primera órgano de integración entre las comunidades y la institucionalidad. Entonces, digamos que el papel preponderante de las juntas de acción comunal y las directivas en representación de esas juntas de acción comunal, pues su principal papel es ser integrador, ser, digamos, el puente entre la institucionalidad y las necesidades principalmente de la comunidad. Es un órgano democrático, digamos que es el primer órgano democrático que existe a nivel local y el cual, digamos, el pueblo tiene el primer acceso y es a elegir sus representantes para que puedan estos representantes hacer parte de, digamos, de las asociaciones de juntas de acción comunal, de segundo, de tercer grado, e incidir, deberían tener el papel de incidir en la formulación de políticas, en el seguimiento de políticas, en formulación de planes de desarrollo, en seguimiento a los planes de desarrollo, planes de gobierno, etcétera, etcétera. Digamos que en la práctica esa debería ser. Hasta dónde se cumplen, pues ahí sí ya depende de cómo estén conformadas y del rol que asuma cada persona, sobre todo el liderazgo y la formación que pueda tener, digamos, el principal líder, que es el presidente de la Junta, para que pueda jalonar que todas esas herramientas que nos da la Constitución y el decreto 743 se puedan llevar a cabo. Y obviamente hacia el interior de la comunidad,
la Junta también tiene un rol importante a través de sus distintos organismos, de la Junta Directiva, de los comités de trabajo, del Comité de Conciliación. Entonces tiene bastantes roles hacia afuera y hacia mismo dentro de la comunidad. Bueno, sí, señor, usted tiene razón en lo que nos hablaba acerca de que qué bueno que la Junta de Acción Comunal tuviera como ¿sí? Otro organismo más, ¿no? Aparte de poder incidir de pronto en la toma de decisiones y de esa manera se pudiera ayudar muchísimo más a la comunidad. Pero bueno, como usted decía. Tengo otra pequeña pregunta, otra inquietud para su merced, y es que queremos saber quiénes y qué requisitos se debe tener para poder ser parte de una Junta de Acción Comunal. Bueno, las juntas de acción comunal se rigen, digamos que la columna vertebral legal de la Junta de Acción Comunal es el decreto 743 del 2002 y unas resoluciones posteriores a la misma, pero pues digamos que el sustento legal está. A partir de ese sustento legal, pues se constituyen o se conforman los estatutos que digamos son la carta de navegación de las juntas de acción comunal. En ese orden de ideas, ahí hay unos requisitos de orden legal general y específicamente ya las juntas de acción comunal en sus estatutos y en sus reglamentos internos pueden, ¿no?, ser más específicos. Entonces, por ejemplo, desde el punto de vista general, a una junta de acción comunal puede pertenecer toda persona que viva, que resida en el ámbito de jurisdicción de la junta, o que ejerza una actividad económica puntual, por decir algo. En mi caso, yo no duermo en la vereda, pero tengo una empresa allá y soy el representante legal y estoy allá todo el día, entonces ejerzo una labor comercial. Entonces, no soy residente puntual, pero sí tengo esa actividad, entonces la ley me faculta para que pueda pertenecer a esa junta. Otro requisito es que no puede pertenecer a ninguna otra junta de acción comunal ni en el departamento ni en el resto del país. Otra condición básica es que a una junta de acción comunal puede pertenecer desde los 14 años de edad, no se necesita mayoría de edad para pertenecer, desde los 14 años, no hay ningún tipo de distingo por raza, credo, condición económica, ni mucho menos. Cualquier persona puede, siempre y cuando no esté en contravía de lo que establezca la normatividad general y específicamente los estatutos, que ahí sí ya ponen algunas condiciones en que, por decir algo, si una persona perteneció a una junta, pero tuvo que ser excluido por faltar a los intereses mismos de la junta o haber tomado acciones o alguna cosa en contra de la comunidad o de la junta, entonces puede ser excluido y digamos que esas serían las causales de no poder pertenecer a una junta, o que se pueda probar que está inscrito en otra junta, pues esas serían causales de no inclusión, pero por lo demás, cualquier persona que cumpla esos requisitos básicos puede pertenecer a la Junta de Acción Comunal de su jurisdicción. Y digamos que para agregar ahí en ese punto, en el tema de la jurisdicción, yo hoy puedo pertenecer a una junta en la jurisdicción A o en el municipio X, pero mañana me voy a vivir a otro lado, simplemente me retiro de la junta donde estaba y puedo acceder nuevamente a la junta del lugar donde vaya a residir posteriormente. Muchísimas gracias, don Robinson. Otra pregunta. ¿Existe un número limitado de socios para la creación de esta Junta de Acción Comunal? ¿Se conforma con un grupo de personas limitado o puede ser abierto? No, normalmente no existe un número casi ni mínimo ni máximo. Lo que sucede es que, por decir algo, hay juntas de acción comunal que están conformadas por muy pocas personas, porque son, digamos, un sector rural donde en una sola región hay 4, 5 o 6 familias, entonces puede tener 15, 18 o 20 socios, pero puede tener 500, 600, 1000, 2000 socios.
digamos que la limitante no existe desde el punto de vista del número, existe desde el punto de vista de la operatividad de la Junta. Cuando a una Junta de Acción Comunal se inscribe demasiada gente, genera dificultades en la conformación de los quórum cuando se hacen asambleas ordinarias o extraordinarias para tomar decisiones, y entonces cuando hay demasiadas personas casi nunca se llena el quórum. Ocurre mucho en las juntas de acción comunal de los sectores urbanos, donde puede tener 400, 500 asociados y citan a una asamblea y llegan 50, 60, y entonces nunca hay quórum, nunca hay quórum. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que no existe una limitante, digamos, establecida en número, pero se establecen algunas limitantes desde el orden de operatividad para poder cumplir con lo establecido en las normas respecto de la periodicidad de las asambleas, de los tipos de quórum que se pueden conformar en asambleas ordinarias o en asambleas extraordinarias. Y finalmente, en las juntas, como en todas las actividades, son muchos los llamados y pocos los elegidos. Hay mucha gente que se mete por figurar, otros porque lo necesitan en el caso de los temas laborales, etcétera, etcétera. Digamos que son como las variables que hacen crecer los números, y hay gente que cuando hay una oportunidad laboral, entonces se inscribe todo el mundo y van a una asamblea, y cuando pasó la oportunidad laboral ya nunca volvieron, entonces ponen a las juntas a hacer pues, esos procesos de depuración, etcétera, etcétera. Sin embargo, pues digamos que esas son como digamos, los lineamientos generales. Bueno, usted me dijo acerca del personal inscrito. Ahora, la pregunta la llevo entonces para ser parte del grupo de la Junta de Acción Comunal, ¿cuántos dignatarios o con cuántos dignatarios o con cuántas personas se conforma ya lo que es la Junta de Acción Comunal como tal? Sí, el equipo que trabaja con el presidente, por decirlo así, ¿cuántos serían en total? Bueno, normalmente hay una junta directiva y hay unos comités. Entonces, según por ejemplo, la normatividad vigente actual, está el presidente, digamos, la junta directiva está conformada por el presidente, el vicepresidente, el secretario y el tesorero. El fiscal no es directivo, es fiscal, porque esa es su función de fiscalización, y no es un revisor fiscal, sino un fiscal. El revisor fiscal tiene una connotación en el tema económico, en el tema es el que vigila la parte económica. Aquí es un fiscal que es el veedor de que la junta directiva y los demás miembros de los comités cumplan a cabalidad con el objeto de la junta de acción comunal. Entonces está la junta directiva, que son 4 dignatarios. En algunas juntas, en los estatutos prevén que pueda haber unos vocales, 1 o 2 vocales. Hoy día mínimo tiene que haber 5 comités. ¿Cuáles comités de trabajos existen? Depende de las circunstancias en que esté inmersa la Junta de Acción Comunal. Para algunas juntas es más relevante el Comité de Trabajo y Obras, para otras es más relevante el Comité Gerencial, para otras es mucho más relevante, no les importa el Comité Gerencial ni el de Trabajos y Obras, sino el Comité de Educación. O sea, ahí digamos que hay margen de maniobra en que las juntas, a través de las asambleas normales, se propongan qué comités se crean o qué comités se puedan eliminar dependiendo de las circunstancias en que se vea inmersa la comunidad. Y finalmente, a ese respecto, se puede concluir que toda la comunidad se ve representada en la junta directiva, el revisor, el fiscal, los comités, que mínimo tienen que ser 5, y por norma, tiene que haber uno que se llama el Comité de Convivencia y Conciliación. Ese sí nunca se puede desaparecer, porque es el llamado a atender todos los casos cuando hay dificultades entre la misma junta directiva, entre algunos miembros de la junta directiva y la comunidad, o entre la comunidad misma. Es los que hacen como una especie de jueces de paz. Entonces, en ese orden de ideas, digamos que esas son digamos, el organismo de funcionamiento del liderazgo dentro de la Junta de Acción Comunal.
y ya específicamente algunas juntas pueden tener algunas otras cosas. Y hay que tener en cuenta que no se puede confundir una junta de acción comunal con los comités que se conforman o con las asociaciones de vivienda o lo que funciona en los edificios, que no son una junta de acción comunal, sino un comité de vivienda, por ejemplo. Digamos, y eso ya es otra estructura. Bueno, don Robinson, muchísimas gracias, mi compañero. Continúa. Bueno, entonces le doy la palabra a nuestro compañero Josué, que le va a hacer otras preguntitas. Siga, Josué. Josué se quedó como sin audio. Bueno, entonces, señor Robinson, bueno, ahorita con respecto a la problemática que estamos viviendo a nivel nacional, a nivel mundial, prácticamente con lo de la pandemia del COVID-19, también queríamos saber, pues, cómo se está sobrellevando el tema en la comunidad. También queremos hacerle unas preguntitas con respecto al tema. ¿Sí? Precisamente Okay. la primera pregunta sería ese. ¿Cómo ha afrontado la comunidad en general el tema del COVID-19? Pues digamos que cada junta de acción comunal hace su rol en esta ocasión dependiendo de las circunstancias. Para nosotros como Junta de Acción Comunal en nuestra jurisdicción, pues tenemos una buena cantidad de empresas que trabajan con personal local, pero también trabajan con personal foráneo. Entonces ahí pues se creó una oportunidad de, perdónenme, ahí se creó una oportunidad de interacción donde la misma comunidad pudiese ejercer su función de control y de autoprotección. Entonces, ¿qué? De mutuo acuerdo entre la comunidad y la junta directiva, se acordó que nosotros nos constituíamos en veeduría para que todas las empresas que estaban obligadas para reiniciar sus actividades después de que se inició la cuarentena, nosotros pues nos preocupaba sobre todo el tema que las personas que vinieran, tuviesen que regresar de otras zonas del país, pudieran o puedan traer el virus a nuestra comunidad. Entonces, en una reunión de junta directiva, tomamos la decisión de oficiar a cada una de las empresas, solicitándoles que pues, cumplieran con lo que establece el decreto 666 y toda la normatividad que ha sacado el Ministerio de Salud y también interactuando con la Secretaría de Salud del municipio y diciéndole, mire, nuestro entorno funciona de esta forma, nuestra comunidad está expuesta porque estamos sobre una vía nacional, porque aquí llega gente, va a llegar gente de las empresas a reactivarse. Entonces, exigimos que como empresas cumplan los protocolos de bioseguridad y le hacemos seguimiento a esos protocolos de bioseguridad. Entonces, la primera pregunta es, bueno, ¿y la gente que va a llegar, dónde va a ser la cuarentena? La primera decisión que se tomó no puede hacerse dentro de los sitios regulares dentro de las casas donde algunos llegan a vivir, sino que tenía que hacerse fuera de la comunidad, en hoteles que están fuera de nuestra propia comunidad. Entonces eso digamos que nos sirve un poco de blindarnos un poco al tema de la llegada del COVID a nuestra comunidad. De igual manera, no era solamente exigir que se haga la cuarentena, sino vigilar que la cuarentena se haga y que durante la cuarentena se hagan el protocolo, como dice la norma, la toma de temperatura, la aplicación de las encuestas epidemiológicas, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que por la exigencia de la comunidad y con el apoyo de la junta directiva y de algunos miembros de la comunidad, pues le hemos dado seguimiento puntual en nuestro caso a cada una de las empresas que
se está incorporando y está trayendo gente a que cumplan a cabalidad con los protocolos de bioseguridad que son de obligatoriedad presentar para ser aprobados por el municipio, y nosotros nos constituimos en veeduría a esos protocolos de bioseguridad sin obviamente creernos autoridad, ni ser autoridad ni de salud, ni de ningún tipo, ni usurpar funciones del nivel local o del nivel nacional. Simplemente como comunidad nos constituimos en veeduría para cuidarnos, y eso es lo que hemos hecho y lo que tenemos que seguir haciendo. ¿Hasta cuándo? No sabemos hasta cuándo termine toda esta locura. Bueno, Robinson, voy yo. Mucho gusto, Josué. Según la disposición del gobierno, ¿qué herramientas han implementado para la educación allá? Y si han visto que la gente está dispuesta a seguir todos los parámetros, como por ejemplo el uso de tapabocas, el aislamiento, la gente está en casa, o ha visto que la gente no está cumpliendo con todos esos parámetros que dio el gobierno durante esta cuarentena. Pues esa es parte del trabajo que desde el comienzo hemos mirado, y es primero mirar hacia adentro, ¿no? Es decir, que la comunidad medianamente cumple. Pues en nuestra comunidad hay una buena cantidad de empresas, les decía, pero también hay una buena cantidad, hay supermercados, hay tiendas, hay tiendas donde solo es para tomar, pero también hay tiendas donde hay supermercados, donde se venden víveres, etcétera, etcétera. Digamos que como en todas las comunidades, unos son más juiciosos que otros y otros cumplen a cabalidad, otros son más desviciaditos. Pues en ese orden de ideas, nosotros a través de un grupo de WhatsApp que tenemos, donde hay una buena cantidad de miembros de la comunidad, a través de él, pues ahí entre todos nos vamos recordando, entre todos vamos compartiendo alguna información puntual. A veces hasta polémicas se generan, pero finalmente digamos que es un buen medio de difusión, retransmitir una información, mantener a la comunidad informada de la parte normativa, cuando salen los decretos, tanto del orden nacional, del orden departamental y del orden municipal, pues socializarlos, y a veces más que ponerlo ahí es con sus propias palabras explicarle o decirle a la gente, mire, esto lo que quiere decir es esto, compartámosle la información, cómo es que funciona el piquicédula, etcétera, etcétera. Digamos que una pedagogía no tan formal, pero sí didáctica. Y pues, digamos, para mí ese no es como muy dificultoso, porque he sido docente durante una muy buena cantidad de años, entonces retransmitir información y compartir información y poner información al alcance de la necesidad de la gente dependiendo de su formación y de su edad, pues no resulta tan difícil, y yo creo que medianamente entre todos hemos logrado cumplir con el objetivo de que seamos disciplinados primero al interior para poder mirar alrededor. Bueno, Don Robinson, Robinson, otra pues pregunta. Sigo yo. teníamos, pues como que encerramos con varias preguntas, encerramos todas, entonces pues no, nada, pues quedó muy bien. En general, pues sí, ya le digo, hablamos de todo, hablamos de la Junta de Acción Comunal, hablamos sobre la emergencia que estamos pasando. Entonces, pues le doy el paso a Maritza para que nos haga el cierre de la entrevista. Listo, bueno, buenas noches. Otra vez los saludo nuevamente. Bueno, sí, pues en las preguntas se encerró, pues se clasificó, por decir así, varias preguntas en la respuesta. Entonces, yo por último, pues le quiero decir a don Robinson que primero que todo, pues muchísimas gracias, nuevamente le digo gracias por haber sacado ese tiempo, ¿sí? Sabemos que usted es una persona, pues aparte de ser el presidente de la Junta de Acción Comunal, cumple varias funciones, ¿no? Presidente de la Junta de Acción Comunal, es un empresario, ¿sí? También es jefe de hogar, ¿no? Tiene pues varias ocupaciones y pues sacó este tiempecito para colaborarnos a nosotros con esta actividad. Pues vuelvo a decirle de antemano muchísimas gracias por esto. Y pues nosotros nos estamos preparando, por decirlo así, para abordar esta carrera que llevamos, ¿no?
Sonia, que es Administración de Salud Ocupacional, igual que mi persona, y nuestro compañero Josué, que es de Artes. Nosotros nos gustaría, ¿no? Que su merced nos hablara o nos dijera, nos diera un consejo, pues, estamos a borde de arrancar esta vida profesional como tal, aparte de que hemos sido o somos también trabajadores, somos jefes de hogar, ¿sí? Pero estamos en esta nueva etapa que es la de la profesión. Nos gustaría que su merced nos colaborara y nos diera algún consejo. Bueno, yo antes que responderle la pregunta, me gustaría cederle un momentico la palabra a Josué, que desde hace rato vi que tenía como una inquietud antes de... Ah, sí, señor. Es que quería preguntarle que cómo ha visto el desarrollo de las clases en los colegios, en las escuelas de allá. O sea, sí se ha visto que el desarrollo va bien, el manejo de las tecnologías de la información, o ha quedado un poquitico complicado pues para que ese dilema de una buena educación se dé allá. Pues la verdad, no, en nuestra comunidad hay un colegio con casi 600 estudiantes. Y ahí pues convergen una muy buena parte del municipio. Siéndole honesto, pues yo no le he hecho mucho acompañamiento a ese tema porque el tiempo no me da. Lo poco que he escuchado, hay mucha dificultad es en el tema del acceso a la tecnología, porque es que, por ejemplo, ahí en el sector nuestro, el internet no funciona casi, la señal de celular es pésima. Y eso que estamos en el ombliguito del país, estamos sobre 2 vías nacionales que conectan al resto del país, estamos cerca de la segunda ciudad del departamento, estamos a menos de 100 kilómetros de la capital del departamento, y sin embargo uno ve que hay mucha falencia en la parte tecnológica. Entonces, primero, la gente no tiene muchos recursos muchos recursos tecnológicos. Todo el mundo tiene un celular, pero es que tener un celular no significa que esa es la herramienta idónea para que un muchacho pueda desempeñar su actividad económica. Segundo, a todos nos ha cogido, bueno, algunos de pronto han tenido o hemos tenido la oportunidad de estudiar virtual o semipresencial, y pues eso, generar esa cultura de estudio virtual. Cuando yo llevo 5, 6, 8 o 10 años yendo a clase, que el profesor me diga, que el profesor me mande, y no tener ese acompañamiento del profesor, y seguramente en mi casa mis papás o los papás de la gran mayoría de muchachos o están trabajando o tienen escasa formación académica, entonces el acompañamiento resulta pobre, pero no es por falta de voluntad, es sencillamente porque hay bastantes falencias. Y yo creo que es sobre el tapete, sobre todo para las personas que estudian en el sector público. O sea, los que toda la vida hemos estudiado en el sector público, digamos, usado la educación pública, sabemos hoy día que ya la vemos desde esta perspectiva, que definitivamente hay muchas falencias. Y esta coyuntura en el sector educativo, desgraciadamente va a conducir a una muy alta deserción en el sistema estudiantil. No es por ser ave mal agüero, como dicen, pero yo creo que esa va a ser una de las consecuencias. A final de año no van a llegar muchos de los que se matricularon. Y si las cosas continúan con esa perspectiva, muchos de esos muchachos que tienen tanta dificultad para acceder a sus clases y para poder cumplir, van a abandonar el barco, y eso va a ser un tema bastante crítico y que agrava más el tema social. Sí, sí, don Robinson, yo entiendo, es bastante difícil. Acá en Bucaramanga, que contamos con todas las herramientas, mejor dicho, es bastante complicado el hecho de el tema de recibir clases y todo eso. Yo me imagino allá bastante complejo para los niños, para los chicos que quieren de verdad seguir con su proceso educativo. Y acá mucha gente ha desertado ya, incluso ya apenas llevamos 2 meses y mucha gente ya ha desertado del colegio, prefiere no matricular por inconformidades con la metodología que se está usando para dictar las clases, y muchos por miedo a volver este año a que los chicos vayan al colegio de nuevo cuando den la orden
a que de pronto les pase algo a sus hijos durante ese tiempo que queda de año. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por la colaboración. Bastante aprendí porque estoy interesado también acá en mi barrio. Quiero conformar varias cosas acá, entonces aprendí muchas cosas, sé cómo poder moverme y de verdad le agradecemos por su tiempo. Bueno, Marisita. yo les agradezco su tiempo. También para mí es importante el tiempo de ustedes. Siempre tiene que haber tiempo para estos procesos. Yo siempre he sido un convencido de que el mejor aporte, o sea, uno tiene una responsabilidad social y es que lo que uno aprende, lo que uno construye, no es para uno, es para los demás. Ese digamos que es una primera máxima de mi vida. Y la otra es, pues Mari preguntaba por un consejo, no, digamos que yo no hablo de consejos porque mi abuela decía que el que aconseja nunca pierde. Yo más bien les daría como unas recomendaciones, y es que uno para llegar arriba tiene que subir las escaleras paso a paso. Y a veces uno sube dos y por algunas circunstancias se devuelve hasta tres inclusive. Entonces uno tiene que ser muy constante en la vida. Uno no puede fallecer ante la primera adversidad. O sea, la constancia es, digamos que, una de las claves del éxito en la vida. Yo vengo de una familia muy humilde, donde hoy día lo que hemos construido como familia, no solamente yo, sino mi grupo familiar, mis hermanos, hemos logrado construir empresas, hemos logrado cumplir muchos sueños, pero ha sido a base de trabajo, de esfuerzo y sobre todo de perseverancia. O sea, la perseverancia, dice por ahí algo como que logra lo que la dicha no alcanza, una cosa así. O sea, uno tiene que perseverar todos los días y cada vez que uno tiene una dificultad, uno tiene una opción: ver el vaso medio vacío o medio lleno. Yo siempre prefiero verlo medio lleno. Es cuestión de perspectiva. Entonces, porque si usted lo ve medio vacío, como que le baja la moral, pero si yo, en lugar de verlo medio vacío, pienso que es más lleno que vacío, pues eso como que le da a uno impulso. Entonces, perseverancia, constancia, berraquera, que los santandereanos tenemos harta, pero a veces de la lengua para afuera. Hay que ser berraquitos en esta vida. Y hay otra cosa que es muy importante, y es que nada de lo que le da a uno satisfacción en la vida es fácil ni es gratis. Y si usted quiere, uno mira los triunfos por los alcances económicos. Finalmente sí, los alcances económicos son importantes, pero es más importante tener una buena familia, es más importante tratar de servirle a la gente. Y todo el mundo dice que cuando uno se mete de redentor termina crucificado. Y sí, suele pasar. Que cuando uno se pone a tratar de ayudar, por ejemplo, en el tema comunitario, la gran mayoría de veces recibe más garrote que estímulo, pero finalmente uno siempre tiene que hacer las cosas. La primera satisfacción es la satisfacción personal y la satisfacción del deber cumplido, de que si yo tuve la oportunidad de tener la formación, tengo la herramienta tecnológica o tengo el recurso económico o tengo el conocimiento que otro no tiene, y yo veo que con alguna de esas cosas yo puedo hacer que la gente pueda vivir un poco mejor, o que se abuse menos de las personas, o que los exploten menos, etcétera, etcétera, pues finalmente ahí es donde está la clave del cuento. Es, hagamos las cosas bien, siempre actuemos de buena fe, porque no esperen que cuando uno haga algo malo, los abuelos le decían a uno que es que haga las cosas bien, porque es que si no, cuando de muera va para el infierno. Eso no es cierto. El infierno es aquí mismo, y lo que usted haga aquí lo cosecha. O cosecha lo bueno o cosecha lo malo, pero lo cosecha. Eso no hay que esperar a morirse y a irse para yo no sé dónde. Eso sencillamente es aquí mismo. Entonces, desde mi óptica personal, yo soy creyente en Dios. No me pregunten religiones. Yo creo en Dios. Tengo temor de Dios, que es otra parte importante.
no creerse uno, porque uno es muy dado a que cuando mi Dios le da cosas, se le olvida de dónde viene, y se crece, y se agranda, y pierde la humildad. Y por eso la gran mayoría de gente no tiene ni plata ni poder, porque las dos cosas más difíciles de manejar en la vida son la plata y el poder. Y eso es lo que más desvía y acaba hogares y acaba familias y rompe corazones, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, tengan en cuenta esas cositas. Yo ya no soy tan pollo porque ya tengo unos buenos años encima y he dado muchos botes en la vida. Y finalmente lo que puedo concluir a estas alturas es que hay que hacer las cosas bien, hay que ser constante, hay que ser perseverante y nunca buscar el camino fácil, porque lo fácil nunca lleva a nada bueno. Bueno, Robinson, Gracias entonces, muchas gracias, muy complacidos de haber contado con su merced para esta actividad, con haber contado con su presencia. Esperamos volver a contar con su apoyo más adelante, porque de todas maneras nos queda la mitad de la carrera todavía. Esperamos contar con su apoyo y muchas gracias. Que pasen una feliz resto de noche. Y ya. No, muchas gracias a ustedes nuevamente, y cuando pueda colaborarles con muchísimo gusto. Ya saben que a veces no es fácil encontrarme, pero cuando me encuentran, yo estoy disponible. Muchas gracias y me invitan al grado. Bueno, sí, señor. Gracias. Mucho gusto. Hasta luego. Buenas noches. Bueno, gracias, igualmente.